doctor Javier Dubois, quien va a cerrar este segundo bloque y va a disertar sobre la protección frente a los acreedores postconcursales y poderes del juez. Adelante, doctor Javier. Doctor Javier está silenciado. Sí, ya se me fue la mitad del discurso. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, un gusto estar en Santa Fe. Un saludo a Paula y un agradecimiento, y a la Universidad Católica de Santa Fe. La pandemia sabemos que tiene horribles malas y algunas buenas. Esta es una de esas buenas, la posibilidad de aprovecharla para investigar, pensar el derecho concursal. Y estas jornadas preparatorias, ¿qué buscan? Y buscan experiencias, buscan ideas de interpretación, ideas de reforma. Y en esto es buena hora. Es lindo también ver amigos de hace más de 40 años algunos, otros nuevos, y ver también la joven generación en derecho concursal. Yo siempre digo, el siglo XXI es de los jóvenes y sobre todo de las mujeres. Vamos a nuestro tema, esto de los poderes del juez. Son 4 diapositivas que no se proyectarán, sino que en mi cabeza. Recordemos entonces, tengo 15 minutos, Paula. Unos minutitos más porque se excedieron la disposición anterior, Bien, así que siguiendo vamos a usos y concederle. costumbres. Okay. Totalmente. Bien, primero, recordemos el derecho concursal tradicional, empieza con la quiebra, como bien se dijo, y la quiebra, bueno, castigo, reparto, y luego esto que ya se habló también, a fines del siglo XIX, empieza lo que sería el estado de bienestar en la Alemania de Bismarck. Luego este estado de bienestar es llevado por Keynes, se establece en Estados Unidos después de la crisis del 30, y es mantenido prácticamente hasta la caída del muro de Berlín. Y en el estado de bienestar, lo importante acá es la empresa, y lo importante son los trabajadores. Pero claro, ¿qué pasa? Con este esquema, que es nuestro esquema de alguna manera legal hasta ese año, vemos que hay grandes cambios. El estado de bienestar, este estado en el cual se protege a las personas y al trabajador a través de determinadas prestaciones sociales estatales, sufre cambios importantes y pasa a una situación de construcción del estado de bienestar, y empieza el neoliberalismo, donde lo que importa es lo privado y la ganancia, y la globalización, donde las soluciones se distribuyen por todo el mundo. A este cambio económico importante que hubo en el mundo, y que hoy está todavía en cierne, por supuesto, hay un cambio jurídico. La teoría pura no alcanza, el derecho puro y duro no alcanza, la Constitución de Weimar no alcanza, dio lugar a los horrores del nazismo, Segunda Guerra Mundial, y exigió que en el juicio de Nuremberg hubiera que no aplicar derecho, sino aplicar otra cosa. ¿Qué se aplicaron? Principios. Y ahí empieza todo el tema de los derechos humanos. Entonces, hoy el derecho está implicado por el contexto económico, llamémosle privatista, contractualista, pero también está muy implicado por los derechos humanos. Estos derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, que hoy están especificados. ¿Esto qué significa? Que los derechos humanos antes eran generales, ahora son especiales para determinados grupos, minorías, grupos de género, como el tema femenino, minorías como los grupos también grandes como los consumidores, minorías como minorías raciales, minorías étnicas, vulnerables, etcétera, etcétera. Los derechos humanos están enfocados hacia ellos. Y también hay otra tercera onda que no aplica demasiado hoy, que es la punición internacional. Antes teníamos una punición local, y hoy hay una gran presión internacional de punición de los delitos transnacionales. Empezó fuertemente en 2001, había empezado antes, pero fuertemente en 2001 con el terrorismo, y sigue terrorismo, narcotráfico y otros tráficos más. Esto produce grandes modificaciones en la teoría jurídica. La filosofía del derecho cambia, y la filosofía del derecho dice: el derecho ya no puede ser más formas, el derecho tiene que ir a valores, tiene que ir a contenidos, y tiene que centrarse en la persona, tiene que ir hacia la persona.
Entonces aparece junto al derecho moderno un derecho que se llama posmoderno. Y este derecho posmoderno predica lo contrario. Así como la posmodernidad es lo contrario de la modernidad, el posmoderno derecho predica lo contrario. ¿Qué dice el derecho moderno? Soluciones universales para todos. El posmoderno, soluciones para cada caso, para cada grupo. Soluciones uniformes, una sola ley de concursos para todo deudor. El derecho posmoderno, vamos a hacer un régimen concursal atendiendo a los distintos grupos de deudores posibles. Un modelo único de persona, de familia, papá, mamá, hijos, papá trabaja, mamá en casa. El derecho posmoderno dice, no señor, acá hay 7, 8, 50 modelos de familia y todos son válidos y todos tienen su lugar en el Código Civil. Un destinatario único, un ciudadano abstracto. No, el destinatario ahora es específico y son muchos. El derecho es la ley, nos diría más o menos el derecho moderno. En la posmodernidad el derecho nos dice, mira, el derecho es la ley, es la Constitución, son los tratados, son los principios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y en la modernidad teníamos el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, el derecho penal. En la posmodernidad tenemos los derechos transversales. El consumidor es transversal. Los derechos de medio ambiente, totalmente transversales. O sea, ya esas categorías cerradas de los derechos de la modernidad, la posmodernidad cambia. La modernidad reprime la diversidad. O sos correcto o no sos nada. La posmodernidad celebra la diversidad. Podés ser como vos quieras mientras no afectes a otro. Estos son algunos principios que están en el derecho y que están en el Código Civil. Vamos a la legislación concursal. Ya se dijo, el Código de Comercio con el esquema represivo, llamémosle medieval o del principio de la modernidad. La ley 4156 toma esa parte de la modernidad donde el Estado es gendarme, es una ley privatista. Por supuesto, viene la crisis del año 30, se impone en todos lugares, los lados el Estado de Bienestar, congelamiento de alquileres en Argentina, etcétera, etcétera. Y entonces la 11719 ya es una ley con intervención importante estatal. Y ni qué hablar de la 19.551, que es de alguna manera el paradigma del derecho concursal del estado de bienestar. Luego de la onda globalizadora de los 90, importante por caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, tenemos con nosotros la ley 24.522, ley absolutamente privatista. ¿Quién manda en el concurso? Los acreedores. Estas leyes sabemos que después se modificaron, la 25.589 le dio el poder al juez, un poco lo que comentaba el amigo Federico González, el 52, que la homologación, bla, 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 y la 26.684 termina de restablecer a los trabajadores a través de ciertos derechos, sobre todo participación en comité de control, cooperativas, etcétera, etcétera. Con lo cual nosotros tenemos en la ley concursal hoy un mosaico de normas con 3 categorías que protegen acreedores, que dan poder de intervención estatal de interés público y que protegen a los trabajadores para decir algo. A lo que se suman como extra ley el tema de los derechos humanos, que es un tema que implica absolutamente a todos, y si lo comprendemos vamos a comprender por qué hay fallos que dicen no aplicó la ley de concursos, no, aplicó otra cosa. Bien. Y entonces, claro, nos aparece el derecho concursal posmoderno, en el que dijimos, bueno, acá pasan cosas raras. Por ejemplo, ya se comentó, parece que no hay más acreedores privilegiados, o sea que por sobre los acreedores privilegiados aparecen acreedores vulnerables. También hay algún caso en el cual la vivienda protegida del deudor bajo el Código Civil, que no podía ser trasladada, se admite que se traslade a su nueva casa, esta vivienda. ¿Por qué? Porque está la Constitución, la protección de la vivienda constitucional, etcétera, etcétera. Y también en el caso Telepiu se admitió una cuenta corriente inembargable para que la concursada depositara los importes correspondientes a los sueldos de los trabajadores y no pudiera ser embargada por acreedores posteriores. Ya volveremos de alguna manera sobre el tema. Y en cuanto a las soluciones, las han dicho en estas jornadas. O sea,
de una ley universal para todo deudor insolvente, tenemos ya el régimen especial de entidades financieras, ya un régimen especial de aseguradoras, ya un régimen especial de entidades deportivas, que es algo extraordinario, y también tenemos una liquidación especial para los fideicomisos. Y en ciernes, peleado por la doctrina terriblemente, necesitamos un régimen especial para los consumidores. Alguien habla también de un régimen para pymes. También algún autor habla de un régimen para empresas familiares por sus características. Y todo el mundo pregona por un régimen especial para las empresas multinacionales, que no es más de lo que se habló recién, de la famosa quiebra transnacional, cuyo especialista presente es el doctor Javier Lorente, a quien saludo. Bueno, con esta introducción vamos a los poderes del juez concursal y vamos a las herramientas que tiene el juez concursal. Tiene herramientas que le da la posmodernidad muy superiores a las que tenía antes. La norma expresa es bastante amplia y se usa para todo, ¿no es cierto? El 274 nos dice la dirección del proceso le corresponde al juez. El juez dirige. Y el juez puede dictar todo. En teoría, medidas de impulso de la causa. ¿Impulso hacia dónde? Bueno, impulso hacia los valores que están en juego. Y por supuesto, medidas de investigación. Y en esto quiero hacer una salvedad. El juez es el juez, no es la Cámara. Por eso, la quiebra dispone que la apelabilidad es la excepción, porque tiene que haber un director único, no un director alternativo y no un comando doble. El director del proceso es el juez. Dicho esto, veamos qué herramientas tiene el juez para resolver un caso. Primera herramienta, las normas de la propia ley de concursos y quiebras. Pero advirtamos que en esta ley tenemos 3 sistemas distintos: un sistema privatista, pro acreedor, un sistema pro trabajador y un sistema pro intereses generales. Luego tenemos las otras normas del derecho privado, otras leyes, el Código Civil y Comercial. Hemos dicho que ya las categorías cerradas de la modernidad desaparecen y todas impactan sobre todos, y los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, en esto me parece que son muy categóricos. Luego me interesa mucho el derecho procesal. El derecho procesal se ha desencorsetado. Y esto en Santa Fe lo conocen bien porque tienen grandes procesales. El derecho procesal ya no es la regla, ya no es la norma del Código Procesal Civil y Comercial. El derecho procesal trasciende. Es un instrumento para cumplir normas superiores. Y entonces el derecho procesal se debe acomodar o debe ser superado por la aplicación de las normas. No puede ser que si yo no tengo una acción prevista no pueda ejercer un derecho constitucional. Esta es un poco la base. Entonces vemos que proliferan una serie de acciones nuevas o no previstas en todos los ordenamientos. La autosatisfactiva, que hay lugares que no la tienen. El per saltum, ahora se reglamentó. El per saltum empezó sin norma alguna, para decir 2. Las medidas anticautelares, la revocatoria in extremis. Bueno, van apareciendo cuestiones, el amparo concebido en términos amplios, se sale del cauce formal para dar atención al cauce sustancial. Esto es derecho posmoderno. Y por supuesto la aplicación derecha lisa y llana de las normas y los principios constitucionales, el control de constitucionalidad, y a su vez la aplicación lisa y llana de normas y principios de los tratados, el tema convencional. Y si esto fuera poco, tenemos el derecho posmoderno que viene del género, que viene del derechos humanos del género, juzgar con una perspectiva específica. El género, las cuestiones de género deben ser juzgadas con una perspectiva específica. El otro día en el Arca discutimos con Pancho un fallo que decía que la realidad había dado a la mujer un derecho en la Cámara, que en primera instancia que la prueba. Bueno, juzgar con perspectiva específica, de género, o puede ser también una perspectiva de vulnerable, de trabajador, de consumidor, de protección del medio ambiente, todos temas que le caen al juez concursal, es vencer los estereotipos, es invertir la carga de la prueba, es evaluar el impacto diferenciado
de las soluciones, porque las soluciones son iguales para todos los iguales, y es compensar la falta de neutralidad de la ley. Estos ejercicios entonces también están en poder de nuestro juez concursal, que hoy creo que más que nunca, con la implosión de los derechos humanos, con la reforma constitucional, con la reforma del Código Civil, con la constitucionalización del derecho privado, y viceversa, porque nosotros ahora aplicamos en derecho privado principios que antes eran de derecho público, la razonabilidad, etcétera, etcétera. Y con este marco vamos a las poderes del juez en materia de cautelares. Lo dejamos a Federico González con sus temas del cramdown, que hay mucho para cortar también ahí. Vamos a las cautelares concursales. Y vemos que las cautelares concursales tienen un objeto. El objeto es preciso. Todos sabemos que el concurso no es un juicio común. No termina en una sentencia. ¿Hay sentencia en el juicio concursal? Bueno, puede ser la apertura del concurso, quizá la homologación, sean sentencias, pero ¿sentencias en qué sentido? La quiebra es una sentencia inicial, quiebre, como si fuera un juicio ejecutivo, la trans y remate. Bueno, son procesos distintos. Entonces, pero el objeto de estas medidas es la integridad del patrimonio del deudor, mantener su valor, el cobro de créditos, la buena marcha de la empresa, la conservación, los derechos de los acreedores, etc. Pero ¿qué tienen de raro estas medidas? No tienen nada que ver con las medidas procesales comunes. La procesal común hay que pedirla, estas se dictan de oficio. La procesal común es de aplicación restrictiva, estas son no restrictivas. La procesal común debe acomodarse por el orden del que trabó primero la medida. Estas medidas tienen preeminencia sobre otras medidas cautelares trabadas. La procesal común tiene contracautela, estas no tienen contracautela. La procesal común está prohibido afectar los derechos de terceros, estas los afectan directamente. En la procesal común no se puede afectar los derechos de un juez, estas lo afectan a la competencia y derechos de otros jueces. La procesal común debe orientarse a una acción principal, es una forma de garantizar el eventual resultado de la sentencia. Acá no hay acción principal ni sentencia futura. En todo caso hay una apertura de concurso, en fin. Y ahí tenemos en estas cautelares, distinguido tradicionalmente las cautelares típicas, que la ley las menciona: inhibición de bienes, levantamiento de embargos, interdicción de salida, vigilancia del síndico, actos autorizados, suspensión de juicios, levantamiento de cautelares, suspensión de remates de acreedores con garantía, etcétera, etcétera. Y junto a esta es la doctrina, la jurisprudencia, lo que no está en la ley, diría el doctor Federico González, pero es derecho, no está en la ley, pero la ley debería ser clara, porque una característica justamente del derecho posmoderno es que lo puede entender la gente de la calle. En eso coincido con lo que él aprecia. Debemos llegar a una ley que sea así. Bien. Tenemos las medidas atípicas, y acá en medidas atípicas tendríamos que distinguir tres áreas. Por un lugar, las medidas no tipificadas por la ley, que se refieren a los acreedores concursales, a los anteriores. Y acá tenemos el no pago de cheques diferidos, la devolución de fondos dados en garantía, toda la intramisión cautelar sobre el fideicomiso de garantía que nos chupa los fondos con los cuales la empresa no puede seguir, etcétera, etcétera. Pero también tenemos medidas cautelares que se vinculan a la continuación de la empresa y que no tienen nada que ver con los acreedores anteriores. Y acá tenemos, por ejemplo, licencias estatales. Para ser banco uno no puede estar en concurso. Para ser casino uno no puede estar en concurso. Bueno, ha habido algún caso que dijeron: señor, usted se presenta en concurso, le pido al juez que esta medida por la cual si estoy concursado no puedo seguir como casino, se suspenda cautelarmente, por lo menos hasta la homologación. KLP, que es un caso que se está, creo que homologando, se homologó en Mendoza en estos días. Mantener concesiones, la cuota Hilton. Fíjense algo interesante también. Estas medidas que obligan a un proveedor a proveerle a la concursada en iguales condiciones que al resto del mercado. Acá no hay acreedor anterior, no hay nada. Acá es un tema de mercado, y decir, bueno, a ver, yo que me estoy concursando, me vendés más caro, me vendés en otros plazos, vendeme igual que los demás.
Estas medidas también se han dictado. Y bueno, y ahora llegamos al núcleo, que es lo que nos interesa, que es el caso de los acreedores postconcursales. Poderes del juez sobre los postconcursales. Y decimos, están en la ley. La ley dice que el juez controla la administración de la concursada, que es posterior. Controla los pagos laborales, que son posteriores. Autoriza la continuación de contratos, que es por periodo posterior. Hace actos sujetos a autorización, periodo posterior. Incluso en el artículo 85, si me pide la quiebra un acreedor postconcursal, el juez puede dictar cautelares. En definitiva, también, digo yo, el derecho concursal posmoderno y las facultades mayores del juez hoy lo autorizan a actuar sobre el periodo posterior. Y en esto, por ejemplo, quiero traer el tema del flujo de fondos. Los fondos indispensables de la empresa, su capital de trabajo con el cual da la vuelta, es un bien indispensable. Es un bien de indispensable uso, como dice el Código Civil, y debe considerarse inembargable. En esto la doctrina ayuda, hay fallos, hay cuestiones, pero debemos considerarlo fundamental y debemos proteger esto, por lo menos hasta la homologación del concurso. Entonces, aquí aparecen algunos mecanismos para validar esto, levantar embargos concursales, con lo cual el embargante tendrá que embargar otros bienes que no sean la caja, porque el que le embarga la caja le embargan el corazón. Es lo peor que le puede pasar. Tendrá que embargar otros bienes, y si no hay otros bienes, esperar por lo menos a la homologación. Luego tenemos la apertura de cuentas bancarias protegidas, como dijimos ya, ese fue el caso Telepiu. Medidas anticautelares para que ningún acreedor concursal, en vez de afectar la caja, afecte otros bienes. Y el fideicomiso de administración de la caja de la empresa. El fideicomiso de caja creo que protege legítimamente a la caja de la empresa, debería ser autorizado por el juez, y permitirá entonces la continuación satisfaciendo a los acreedores postconcursales con lo que sea remanente o haciéndolos esperar hasta la homologación. Conclusiones, y con esto termino. Hay una modificación del derecho a través de un derecho posmoderno, por modernidad cultural, la globalización, los derechos humanos. El derecho concursal ha sufrido cambios y hoy acusa los impactos, y las facultades del juez se han ampliado en la posmodernidad, tiene herramientas que antes no tenía, y por supuesto debemos trabajar para afirmar la facultad del juez para proteger la continuación de la empresa frente a los acreedores postconcursales. Nada más y muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, doctor Javier.